En época de calor intenso buscamos alivio en el sistema de aire acondicionado. ¿Qué tan perjudicial o no es para la salud? La primera condición es que el equipo esté en buen estado y que se utilice de manera correcta. Los problemas comienzan cuando el aire acondicionado produce sequedad en el ambiente por el uso a muy baja temperatura y por mal mantenimiento. Este aire frío y un poco húmedo ingresa en las vías respiratorias y provoca irritación en las mucosas de la nariz, la faringe, amígdalas y en la laringe, lo que provoca inflamación. Por todo ello, hoy vamos a conversar con el doctor Jorge Dreise, broncopulmonar de Clínica Las Condes. Lo tenemos ahí con nosotros. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por esta conversación con las regiones de Chile. Hola, muchas gracias por la invitación. Lo primero que le quiero preguntar es cuál es la temperatura ideal del aire acondicionado. Y me imagino que existe una pequeña diferencia entre la época más fría y la más calurosa del año. En los aire acondicionados, tal como usted comentaba, uno puede trastocar bastante la temperatura de las habitaciones, dejándolo desde extremadamente frío a extremadamente caluroso. Ninguno de los dos extremos, como muchas cosas en la vida, son buenos, y lo ideal es tener temperaturas que van entre los 22 y los 25 grados Celsius. Por ejemplo, si yo durante el invierno o el verano programo 22 grados, 24 grados, estoy perfecto, no me debería pasar nada. Efectivamente, por la temperatura, no, eso es una muy buena temperatura ambiental, pero tal como usted mencionaba previamente, uno de los principales problemas que tenemos con el aire acondicionado es la falta de mantenimiento, y en específico a nivel de los filtros. Los aire acondicionados filtran el aire del ambiente y van deteniendo en sus filtros muchas partículas y a veces también bacterias. Estas bacterias van produciendo ciertos olores, que es lo que uno siente de repente cuando prende el aire acondicionado y siente este olor como húmedo, tipo moho. Eso significa que nuestro aire acondicionado, el filtro está saturado y tenemos que hacer la mantención, que idealmente debiese ser cada 6 meses. Y no solamente el aire acondicionado en nuestras casas, sino también en nuestro auto, porque si no nos exponemos a ciertas bacterias que, sobre todo si estamos con algún problema respiratorio crónico, tenemos alguna deficiencia en nuestra defensa, puede conllevarnos a desarrollar alguna infección seria, tal como una neumonía incluso. Lo quiero invitar a escuchar las preguntas de la gente. ¿El aire acondicionado puede provocar una baja en las defensas? Muy buena pregunta. El aire acondicionado per se no lo puede provocar, pero la temperatura extremadamente baja, sí. Nosotros cuando disminuimos mucho la temperatura, ya sea en forma artificial con el aire acondicionado o en forma natural cuando estamos en el invierno, muchos de nuestros sistemas de defensa, sobre todo a nivel de la nariz y la vía respiratoria alta, se ven mermados. Principalmente hay dos. Uno, se produce una respuesta que es de vasoconstricción. Eso quiere decir que los vasitos sanguíneos que le llevan la sangre, donde también está la célula de defensa a nuestra nariz, por ejemplo, se aprietan y por lo tanto circula menos sangre. Y otro es que hay unos pequeños pelitos que se llaman los cilios, que participan en forma muy importante en la nariz y también, por cierto, en nuestra vía respiratoria más baja, en eliminar la cantidad de secreciones y el moco que vamos produciendo en forma normal. Y esto se detiene, esto es lo que se llama escalador mucociliar, y ve disminuida su frecuencia de abatimiento de los cilios cuando hay mucho frío. Entonces, es muy importante que no estemos nunca en aires extremadamente fríos, ni en forma natural, y mucho menos provocándolo nosotros mismos también. ¿Una mala mantención podría provocar la proliferación de hongos o bacterias? Exactamente, principalmente a nivel de los filtros. Es muy fácil hacer el cambio de los filtros. Cualquier técnico capacitado lo puede hacer tanto en el aire acondicionado de nuestra casa, domicilio, lugar de trabajo, como también en nuestros autos. La recomendación es hacerlo cada 6 meses, pero uno puede estirar eventualmente hasta un año. Muy particularmente cuando uno sienta que prende el aire acondicionado y sale este olor a moho húmedo, o se mantiene siempre saliendo este olor a moho húmedo, significa que nuestro filtro está saturado habitualmente en bacterias y tenemos que hacer un cambio del mismo. Ya, o sea, no es mito eso de que uno dice, no, yo no prendo el aire acondicionado porque apenas lo prendo, en realidad empiezo a sentir problemas aquí en la garganta, me empiezo a sentir congestionado. Tiene una conexión directa con la realidad, con lo que usted está contando. Exactamente, en eso también, en sentir la garganta molesta o seca, es justamente eso, tal como usted comentaba al principio, muchas veces el aire acondicionado no mantiene la humidificación natural que tiene el aire, que habitualmente en Santiago estamos entre el 30 al 50% de humedad ambiental. Y al desecarse el aire, obviamente se van secando nuestras mucosas. Más encima, si está muy frío, disminuyó, como habíamos comentado, el riego sanguíneo, y por lo tanto tenemos menos capacidad de hacer transferencia de vapor de agua y el aire entra a nuestras vías respiratorias más bajas en forma más fría y más seca, lo cual obviamente va a producir una molestia. Esto nosotros lo podemos ver habitualmente
cuando salimos a correr. Cuando corremos por un tema fisiológico y usamos un nivel alto de respiración, no lo podemos hacer por la nariz, que es nuestra forma natural de calentar y humidificar el aire, lo hacemos por la boca y todos sentimos que la garganta se nos seca y nos molesta un poquito más respirar cuando hacemos eso. Eso es porque el flujo de aire no se alcanzó a calentar y fue muy rápido y eso nos fue secando nuestras vías respiratorias. Y esa es la molestia que sentimos y también parte de los factores que contribuyen a que eventualmente tengamos más riesgo de tener alguna infección, por ejemplo. Hay personas que sienten picazón de los ojos por sequedad. ¿Por qué razón? Nuestros ojos, al igual que cualquier otra de nuestras mucosas, por ejemplo, la boca o la nariz, requieren mantener un nivel de lubricación para sus procesos naturales. Cuando los ojos son expuestos a aire muy poco húmedo, por ejemplo, el aire acondicionado, que como conversábamos, seca el aire, lamentablemente se van desecando. Y si aún así uno tiene, por ejemplo, algún problema de producir su propia lubricación a través de lágrimas, que hay varias personas que sufren de déficit de lágrimas, claramente nuestros ojos van a picar, van a doler. Esto basándonos simplemente en la desecación. También puede haber un fenómeno alérgico, que por ejemplo en el aire acondicionado conversamos que no solamente pueden tener bacterias, sino que puede haber dejado atrapado pólenes que son emitidos. Y si uno tiene alergia a eso, también me va a producir una mayor picazón. Entonces es muy importante siempre cuidar la humedad del aire. Hoy en día los nuevos aire acondicionados, todo uno les puede hasta programar con qué nivel de humedad quiere que salga el aire. Y por ejemplo en la parte de los ojos, las lágrimas artificiales son una herramienta muy útil que uno puede usar cuando está con esta molestia del ojito. Y si no, si uno está por ejemplo muy expuesto a los computadores, a las pantallas que emiten calor, las pantallas siempre están emitiendo calor y mucha gente sufre de estar mucho tiempo expuesto a una pantalla porque se le secó el ojo, usar lente. El lente es una capa que protege a nuestro ojo de esta radiación, ya sea simplemente por el aire que lo va secando o desde el calor que generan las pantallas, por ejemplo. Rinitis, faringitis, amigdalitis y laringitis, ¿están dentro de las consecuencias que podrían generarse ahí por una mala mantención, por ejemplo, del aire acondicionado? Efectivamente, sí. Ya, y entonces lo que primero que tenemos que tener en mente es que cuando compramos un sistema de estos, tener presente, usted decía, cada 6 meses la mantención y si es posible darle el rango de humedad que se requiere. ¿Y cuánto es el rango de humedad que es recomendable? Lo ideal, peri 40 a 50% es un buen rango de humedad, principalmente para mantener nuestras vías aéreas con la humidificación que habitualmente tienen. ¿Podría generar un sistema de aire acondicionado en malas condiciones una bronquitis aguda, por ejemplo? Sí, lamentablemente hay enfermedades incluso más graves que la bronquitis, como la neumonía, que se asocia a los sistemas de aire, de aire acondicionado y que son por bacterias que justamente crecen y proliferan en los filtros de esta por la humedad que se mantiene ahí generada, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que ser responsables cuando tenemos algún dispositivo de hacerle la mantención. Si no, puede ser que a 6 meses, como lo conversamos, una vez al año, pero hay que cambiar los filtros porque si no exponemos sobre todo a la gente que tiene enfermedades crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, bronquiectasia, que son dilataciones de los bronquios, inmunodeficiencia, asma, a tener enfermedades asociadas más fácilmente a infecciones que pueden ser fácilmente propagables por los sistemas de aire acondicionados. Especial cuidado entonces, por ejemplo, para los pacientes, las personas que son asmáticos y alérgicos, ¿no? Con esto. Claro, el asma tiene mucha relación con la alergia y si mi aire acondicionado se ha quedado con muchos pólenes, por ejemplo, capturados, los va a ir liberando cada cierto rato si es que yo no he cambiado el filtro. Esto obviamente pasa cuando el filtro está saturado, entonces el aire acondicionado es muy seguro si nosotros hacemos las mantenciones para que no tampoco demonizar el aire acondicionado, que es muy útil en esta época del año. ¿Qué produce, por ejemplo, cuando uno está, me pasó una vez, me acuerdo, en Río de Janeiro, un calor de verdad impresionante, casi 40 grados de temperatura, y de repente uno se sube a la locomoción colectiva, al bus, y el bus venía pero congelado. Evidentemente esa noche yo me sentí mal. Entonces, ¿qué producen los cambios bruscos de temperatura? Que puede ser exactamente al revés, o venir de un clima frío e ingresar a una habitación que está tremendamente calefaccionada. ¿Qué producen esos cambios bruscos? Hay un tema también cultural de, por ejemplo, a mí yo me recuerdo, mi abuelita decía no vaya a salir desde el calor al frío porque le puede dar un aire, ¿ya? Y probablemente todos hemos escuchado eso en forma muy rutinaria. Es importante decir que efectivamente eso no existe, ¿ya? Uno no se enferma por cambiar de un aire frío a un aire caliente.
El aire frío, como lo hemos comentado, lamentablemente disminuye nuestras defensas. Y si usted, por ejemplo, se fue en ese bulo, conmoción colectiva, basta con que haya disminuido sus defensas y que haya estornudado por estar resfriado, y entonces al tener menos defensa usted se contagió más fácilmente por un cuadro viral. Entonces, los virus, que son la principal causa de cuadro en esta época del año y también en el invierno, se contagian habitualmente de humano a humano, y no porque el aire esté frío. El aire frío favorece los resfriados, pero no los produce. Entonces, el solamente cambiar de un lado al otro no va a pasar nada si es que no estoy expuesto. Obviamente, muchos de nosotros convivimos con bacterias o virus dentro de nuestro cuerpo y somos portadores asintomáticos, y si las condiciones se dan suficientes, por ejemplo, el rinovirus, que es el virus que está más en pic ahora en el verano, ¿ya? El rinovirus, cuando baja la temperatura de los 35, 37 grados que tenemos en nuestro cuerpo habitualmente a solo 30, 32 grados, o sea, un poquito más bajo de temperatura ambiental para que se enfríe la nariz, el rinovirus logra aumentar su tasa de replicación, o sea, la cantidad de cómo se va reproduciendo entre 100 a 1000 veces más. Entonces yo, que tenía un rinovirus que no me estaba logrando ganar porque mis defensas lo tenían bueno, bastó que me metiera al aire frío, bajó mi temperatura, disminuyó mi defensa, le di las mejores condiciones al virus y ahora sí me infecté. Entonces, el aire frío efectivamente favoreció, pero no produjo la enfermedad. Recuerdo haber discutido hace poco tiempo con una persona que me decía, no, lo que pasa es que entré a un lugar y tenían el aire acondicionado, pero demasiado bajo, al tiro me resfrié. Yo le decía, pero es que aquí tienen que haber dos factores concomitantes, digamos. La baja temperatura que baja nuestras defensas corporales, ¿verdad?, con la presencia de algún virus de otra persona que te llegó a tu propio cuerpo, que ingresó y que por lo tanto está generando este cuadro. No, me decía él, es el puro aire acondicionado. Acabamos de tener la explicación clarita, ¿verdad? Uno sabe que, entonces, en ese caso, si yo tengo que ingresar a una habitación que está, por ejemplo, demasiado fría, tengo que cubrirme, por ejemplo, las fosas nasales. ¿Cómo me puedo resguardar de eso? Claro, eso lo hacemos habitualmente en invierno porque no logramos controlar la temperatura exterior, y obviamente es recomendable en ese aspecto el cubrir para que la temperatura no disminuya a nivel de mi fosa nasal y no se produzcan estos fenómenos que conversamos previamente, que hacen que disminuya mi capacidad de defensa, ¿ya? Además que en invierno uno siempre está un poco más expuesto. En la casa de uno o en el auto de uno, o idealmente la locomoción colectiva, debiésemos hacer lo que habíamos conversado al principio, dejar una temperatura más agradable al cuerpo, que entre los 23 a los 25 grados es bastante adecuado como temperatura ambiental para no sentir el calor bochornoso que hemos tenido estos últimos días nosotros en todo el país, y tampoco para estar pasando frío. Doctor Jorge Dreise, médico broncopulmonar de Clínica Las Condes, le quiero agradecer importantísimos consejos, aprendí muchísimo con esta entrevista. Le mandamos un abrazo grande y muchas gracias como siempre. Muchas gracias, encantado siempre, que estén muy bien.